Está en la línea Verónica Zapata, como ya habíamos hecho un preámbulo y la presentamos. La compañera es periodista y psicóloga boliviana. Le damos la bienvenida al espacio Hablemos de otra cosa. Y también darte, Verónica, las gracias por traernos estas noticias de Bolivia. ¿Cómo estás, Vero? Muy bienvenida. Hola, Milce, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme para esta entrevista. Te quiero, nuevamente agradecer y pedirte, en primer lugar, que le cuentes quizá a quienes están escuchando y no te conocen, quién sos, si bien yo dije a qué te dedicas, para poner un poco en situación el por qué vas a contar la situación de Bolivia y luego inmediatamente puedas contar cómo está Bolivia hoy, sabiendo que atraviesa un golpe de Estado, pero ¿cuál es su situación también en la pandemia? Uh-huh. Bueno, yo soy periodista, me dedico a escribir sobre política boliviana y feminismo en distintos medios de Argentina, de Venezuela, de Uruguay, de Bolivia. Estoy escribiendo en diferentes medios, en centros académicos de acá de Argentina también estoy escribiendo. Así que ese es un poco el trabajo que hago, ¿no? Soy psicóloga además, tengo un posgrado en educación superior, en educación sexual integral. Esto sería un poco el resumen de lo que hago, ¿no? Sí. He hecho también radio, televisión. Muy bien, esas son tus actividades y digamos que con todo eso te da también la posibilidad de interiorizarte tanto con el tema que está transitando hoy Bolivia. ¿Cómo lo ves, Verónica? ¿Cómo lo podés contar? Bueno, hoy Bolivia está atravesando un momento bastante difícil y bastante un momento dramático, Bolivia, en todo sentido, ¿no? En el ámbito político, económico, sanitario, social. Bueno, recientemente nos hemos, creo que todos... Hola. Hola. Se perdió la comunicación. A ver. Bueno, un segundo nada más y volvemos con Verónica. ¿Hola? Hola. Sí, Verónica. Se había cortado un poco la comunicación, pero es también el tema de las redes sociales que a veces yo pienso a lo mejor en esa teoría conspirativa que hay un intento de censura en las comunicaciones, pero te pido por favor que continúes. Sí, bueno, te decía que ha pasado un hecho grave este último tiempo en Bolivia, además de todo lo que está pasando, ¿no? A nivel sanitario, político, económico. El 21 de mayo sucedió que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general René Orellana, entró a la Asamblea Legislativa Plurinacional para dar un ultimátum con el fin de que aprueben ascensos de militares con el plazo de una semana, que se cumplió ayer, para que aprueben una lista de ascensos de militares. Esta es una acción totalmente antidemocrática y amenazante a una de las, el único lugar que brinda institucionalidad dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Porque sabemos que el gobierno de facto es un poder que accedió al gobierno del golpe de Estado y no por la vía democrática, ¿no? Y todo esto sucedió con el silencio cómplice del gobierno de facto, entre ellos los ministros de Defensa, Luis Fernando López, y de distintos sectores de la población, sectores civiles, empresariales, mediáticos y políticos, que son los que fueron parte del golpe de Estado del 10 de noviembre del 2019. Y esto creo que tiene el fin de amedrentar a la población y en particular en evitar las elecciones generales
que se estarían dando en el país próximamente. Y cerrar la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo cual sería gravísimo porque, vuelvo a repetir, es lo último que queda, representa la institucionalidad del país, ¿no? Porque los asambleístas que están allí son gente que ha sido elegida por el voto del pueblo. Vos sabés que yo te escucho atentamente y no quiero interrumpirte, no solo por la gravedad del tema, pero pensaba desde que cuando vos dijiste la fecha, digo, ¿cuántos meses pasaron ya desde el golpe de Estado? ¿Cómo se ha casi borrado la noticia de lo que está pasando Bolivia, con la importancia que hay de que ocurra una elección, y cómo además de todas las vejaciones y mutilaciones que recibió el pueblo, las mujeres de pollera, antes de la pandemia, cómo eso se debe duplicar, multiplicar en este tiempo, ¿no? Sí, mira, lo que ha pasado en Bolivia este último tiempo es que a partir de el ingreso de la pandemia al país, las persecuciones, los encarcelamientos, la vigilancia extrema, eso la judicialización tanto de los dirigentes y militantes se ha profundizado. El hecho de que a través de la cuarentena, ¿no? La cuarentena en Bolivia no está siendo una forma de cuidar a la población como lo vemos en Argentina, ¿no? Que se está evitando un contagio masivo a través de la cuarentena. Mientras tanto, el Estado está abasteciendo al sistema sanitario de los insumos y equipos de salud que hagan falta para poder atender una gran demanda cuando se dé el pico de contagios, ¿no? que está esperando, por ejemplo, Argentina. En el caso boliviano, la cuarentena, hace 2 meses que está el pueblo boliviano en cuarentena, y en estos 2 meses lo que se observa es la profundización de las persecuciones y encarcelamientos, de la represión. No han utilizado este tiempo para poder abastecer al sistema sanitario de salud de insumos básicos. Bolivia no cuenta ni con reactivos ni con respiradores mecánicos, que es lo básico, ¿no? Porque si no tenés reactivos no puedes hacer el diagnóstico. Si no puedes hacer el diagnóstico, no podés aislar a los contagiados y a los asintomáticos para cortar la cadena de contagios. Y en los casos graves de contagios de enfermos con COVID-19 no hay respiradores mecánicos, por lo tanto es condenar a un pueblo a la muerte. Es de extrema gravedad lo que está pasando ahora en Bolivia en ese punto, porque se entrecruzan muchas crisis. Ya Bolivia estaba viviendo una crisis política muy fuerte debido a que este gobierno de facto no accedió al poder vía el voto democrático. Entonces ya había desde el 10 de noviembre del 2019 una fuerte crisis política, y se estaba sumando una crisis económica, dado que cuando asumió Áñez cambió el rumbo del modelo económico boliviano y empezó a aplicar políticas neoliberales y el saqueo, el vaciamiento de todas las empresas estratégicas bolivianas como es BOA, Entel, YPF, entre otras, y ya se estaba viviendo una crisis económica que se ve claramente acentuada con la llegada de la pandemia, que desata una crisis sanitaria en Bolivia. Y se entrecruzan todas estas crisis, ¿no? La crisis política, la crisis sanitaria, la crisis económica. Justamente vos tocaste un tema muy puntual en este gobierno de Áñez, de acuerdo a lo que escucho, es un genocidio lo que está haciendo con el tema salud, y ahora hablaste de la economía. Y en esta pandemia no me quiero ni imaginar cómo estará pasando el pueblo boliviano, si le acercan alimentos, si no le acercan, que es lo que seguramente debe estar pasando. ¿Qué data tenés vos del tema de las necesidades del pueblo en cuanto a la alimentación?
ya que de salud sabemos que lo que están aplicando es casi un exterminio. Y cómo lo están llevando el pueblo en su economía, ya que están siendo afectados, reciben alguna vianda, ¿están recibiendo algo como para subsistir o están a la buena de Dios? En Bolivia el Estado está totalmente ausente y eso ya te dice que el pueblo está, digamos, como vos decís, a la buena de Dios. Hay un Estado totalmente ausente que ha entregado bonos de ayuda, eso es una realidad, ha entregado bonos de ayuda de 500 bolivianos y otro de 600 bolivianos, que son cifras ínfimas, porque, por decirte, el sueldo básico en Bolivia es de aproximadamente 2.100 bolivianos. 500 bolivianos es nada para poder subsistir en un mes. Y que se han dado de forma tarde, recién se empezaron a pagar a partir del 5 de mayo, o sea que estuvieron todo mayo hasta ahora terminando de pagar porque se hacía por la numeración de las cédulas de identidad de los bolivianos. Y se entregaron debido a la presión del pueblo que tuvo que salir a marchar. El pueblo tuvo que salir y romper la cuarentena a exigir una ayuda alimentaria, porque estaba el pueblo, la mayoría, el 70% de la población boliviana trabaja como cuentaprospista o vendedor ambulante, lo cual hace que el estar en una cuarentena le restrinja totalmente los ingresos y no había una ayuda del Estado. El Estado había decretado la cuarentena y sin ayuda, lo cual es algo insostenible, porque estamos viendo en Argentina que se decretó una cuarentena con un acompañamiento de política social muy importante que está haciendo Alberto Fernández en Argentina, tratando de llegar a todos los sectores, sobre todo a los más vulnerables, ¿no? Con ayudas como el IFE, ¿no? Pero en Bolivia no había esto, tuvo que la gente salir a reclamar a las calles para que den un bono que encima se decreta la cuarentena el 22 de marzo y el bono se empieza a pagar el 5 de mayo, o sea, pasó mucho tiempo. O sea, hay un Estado totalmente ausente en lo que es las políticas sociales de ayuda, ausente en las políticas sanitarias también, en todo sentido ausente, y lo cual es muy grave porque tenemos un pueblo que está como a la deriva, ¿no? Y esto ha surgido que en algunos lugares tuvieron que organizarse distintos sectores, como en el trópico de Cochabamba, que lo que hacen es una campaña de entrega de frutas a distintas familias de escasos recursos, ¿no? Con el fin de que la gente no salga a buscar un plato de comida afuera y pueda mantenerse y protegerse en la cuarentena, porque es imposible hacer una cuarentena si no tenés un apoyo económico, claramente, no es lo mismo gente de poder adquisitivo haciendo su cuarentena tranquilos en casa, que gente que depende de salir a la calle para vender sus productos para poder alimentarse. No es lo mismo. Y así también surgieron mecanismos de trueque, por ejemplo. El pueblo se está buscando las estrategias para poder subsistir, porque no ha habido una fuerte política de apoyo social desde el Estado, más que este bono, ¿no? que es ínfimo y al lado de lo que significa quedarte en tu casa un mes con tu familia, con 500 bolivianos, que vuelvo a repetir, es una cifra ínfima, que además llegó tarde. Y así nos encontramos con 3 casos de suicidios en Bolivia por hambre. Qué tremendo. Estuvo el caso de 2 casos en el Beni y un caso en Santa Cruz, de una adolescente una nena de 12 años y un adolescente de 15 años, y el tercer caso fue el de un padre de familia con 8 hijos que se suicidó al ver la impotencia de no poder darles de comer a sus 8 hijos. Todo lo que nos estás contando es terrible, nos pone a conciencia
pero lo que te voy a preguntar creo que es muy fundamental. La importancia de que el pueblo llegue a estas elecciones tan necesarias. ¿Cómo la acompañamos? ¿Qué podemos hacer? Decinos qué podemos hacer, y también te pido que le digas a la audiencia dónde te puedes seguir, tu canal de YouTube, tu cuenta de Twitter, para que también se informen y puedan saber todo lo que está pasando y lo puedan replicar y divulgar. En Bolivia se hace necesario convocar a elecciones para que pueda surgir un gobierno legítimo, un gobierno con liderazgo, que es algo que se necesita para poder convocar a todos los sectores de la sociedad, para poder enfrentar una crisis sanitaria como esta, para enfrentar la magnitud de lo que es la pandemia, ¿no? Y también lo que es la crisis económica. Necesitamos el pueblo boliviano necesita un gobierno democrático, sí, legítimo, con liderazgo, y para eso necesitamos convocar a elecciones. Ya se aprobó una ley recientemente, una ley para poder para que el Tribunal Supremo Electoral, estaría faltando eso, ya fije la fecha de elecciones a partir del 3 de mayo. Tiene 90 días para fijar, estamos esperando que fije la fecha de elección, porque lo que ha sucedido en Bolivia es que el 3 de mayo todos sabemos que tenía que darse una elección general, que no se dio por el tema de la cuarentena, sí. Y eso hizo que se venzan plazos legales. Por ejemplo, ya se había vencido el plazo legal, que en realidad fue el 22 de enero, que tenía que haberse llamado a elecciones, y no se llamó, se dio una prórroga hasta el 3 de mayo, ahora se vuelve a vencer eso una segunda vez, y ahora estamos esperando que el Tribunal Supremo Electoral fije una fecha, pero está pasando que el gobierno de facto está buscando todos los vericuetos ilegales para poder evitar una elección general en Bolivia. Todavía no está la fecha fijada. Se han interpuesto recursos, sectores de conservadores han interpuesto recursos al Tribunal Constitucional de Bolivia para declarar esta ley de postergación de las elecciones, para declararla inconstitucional, pero aún eso se ha rechazado, así que todavía estamos esperando que el Tribunal Supremo Electoral fije la fecha y se pueda ir a elecciones. Mientras tanto, están haciendo todo lo posible. Como te repetía, sucedió esto el 21 de mayo, hace una semana, la irrupción del jefe de las Fuerzas Armadas a la Asamblea Legislativa para dar un ultimátum para que aprueben unos ascensos militares, que está ligado a esto, ligado a el evitar ir a elecciones, porque ir a elecciones en este momento, las encuestas no le estarían dando favorables a Yanine Áñez, y sí son bastante favorables para los candidatos del movimiento del socialismo. Muy bien. Verónica, ¿hay algo que yo no te haya preguntado que vos considerás importante, que hay que decir, que hay que agregar? Yo quiero aclarar algo, que hay un discurso que se ha montado desde los medios de comunicación en Bolivia, funcionales al golpe de Estado, que un discurso de la herencia recibida, donde todo lo que esté sucediendo en Bolivia, malo o negativo, se la escribe al anterior gobierno, que es el gobierno del expresidente Evo Morales. Y, por ejemplo, con el tema de la pandemia, en este momento está colapsado el sistema sanitario, desbordado totalmente de Beni, que es uno de los departamentos. Así está a punto de desbordarse también el de Santa Cruz. Y entonces hay un discurso de los medios de comunicación que sostienen que no hay una infraestructura sanitaria en el país, y que todo este colapso sanitario de este departamento de Beni sería culpa del gobierno anterior, que no ha
abastecido el sistema sanitario, ni ha construido hospitales. Y yo ahí quiero remarcar que en el gobierno de Evo Morales se construyeron, voy a dar unos datos como para tener una idea de todo lo que hizo el gobierno de Evo Morales a nivel salud. En Bolivia, en toda la vida republicana, que son desde 1825, desde que se fundó la República de Bolivia, que fue a partir del 2000, a partir de la asunción de Evo Morales y la aprobación de la nueva Constitución Política de Estado, se refundó Bolivia y ahí se constituye como Estado plurinacional. Bueno, desde 1825 hasta el 2005, aproximadamente 180 años, se construyeron 2.870 hospitales en Bolivia. En los 14 años de gobierno de Evo Morales se construyeron 1.061. O sea, en 14 años se hizo mucho más de lo que se hizo en 180 años de gobiernos neoliberales. Totalmente. Con respecto a la contratación de personal de salud, hasta el 2005, antes de la asunción de Evo Morales, habían 17.175 cargos contratados de personal médico. Desde el 2006 hasta el 2019, o sea, en los 14 años de gobierno de Evo Morales, se contrataron 18.550 ítems, mucho más de lo que se hizo en 180 años. Con el tema de las ambulancias lo mismo. Hasta el 2005 habían 578 ambulancias en todo Bolivia. Hoy hay 2.072. O sea, mirá la cifra, sí, se cuadriplicó la cifra. Son cifras espectaculares lo que hizo Evo Morales acá. Y en este momento en Bolivia hay 11 hospitales de tercer nivel que están ya dispuestos para inaugurar en distintos departamentos de Bolivia, y que el gobierno de facto no los está utilizando, siendo que está colapsado el sistema de salud en Beni, ¿no? Sí. Y en Santa Cruz también hay un hospital que es el Hospital Montero, que es un hospital enorme, que no lo están usando y está ahí, no lo están usando, lo cual es algo incomprensible cuando el departamento de Santa Cruz está también al borde del colapso. También hay 9 hospitales de segundo nivel para inaugurar. O sea, un total de 20 hospitales en todo el país, o sea, y que no los están utilizando, no están siendo inaugurados, están ahí pronto a inaugurar y no están siendo utilizados. Lo cual llama la atención, ¿no? En un momento de pandemia, cuando estamos viendo que en Argentina están inaugurando hospitales, están colocando camas hasta en microestadios, ¿no? Están abasteciendo distintos lugares para poder anticiparse a lo que pueda pasar a un escenario de gran demanda, ¿no? Sí. Y en Bolivia esto no está pasando, todo al revés. No hay reactivos en Bolivia, no hay, como te decía, no hay respiradores mecánicos, no hay laboratorios. Hubo una donación de la ONU de 13 laboratorios y tranquilamente un laboratorio para los 9 departamentos de Bolivia podría ir. Y no lo hay. Hay solamente los test se están haciendo en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. O sea que tienen que viajar los test por vía terrestre y tarda una semana en tener los resultados. O sea, tenemos laboratorios, no les están usando, tenemos hospitales, no los están usando, compraron 170 respiradores con sobreprecio, ¿no? A $28.000 cada uno, y se sabe que a precio de mercado salía $8.000. O sea, una cosa inadmisible el negociado que están haciendo con todo el tema de insumos y equipos de salud en Bolivia, lucrando con la salud del pueblo boliviano.
Los reactivos nos han prometido 450.000 reactivos y no han llegado hasta la fecha, una promesa que viene de hace meses, y lo mismo con los respiradores. Vienen prometiéndose meses, 500 respiradores, llegan 170 con sobreprecio y encima que no sirven. O sea, han comprado respiradores que no sirven para pacientes críticos con COVID-19, lo cual es en un momento en que se necesita abastecer al Beni porque está colapsado y no hay respiradores en Bolivia. No hay ni siquiera insumos o equipos de bioseguridad para que los médicos no se contagien, ¿no? En el Beni, que está colapsado, el 50% del personal está contagiado, está en aislamiento porque el 50% del personal se contagió. La verdad que es para reflexionar. Creo que da para más adelante otra entrevista, y yo te agradezco porque ha sido un informe pero muy muy completo. Como siempre, tus intervenciones son pero muy buenas, de gran aporte, Verónica, y nos dejas a mí en esta postura, en que tenemos que reflexionarlo y tenemos que apoyar desde las redes sociales, compartiendo todo el material que llega de información de Bolivia para que puedan llegar a esa elección y puedan salir de esta situación. No me queda otra alternativa que despedirte, porque también me comprometí con unos compañeros feriantes, pero quedar a disposición para una nueva entrevista y estar al habla, porque realmente no solamente es un gusto, Verónica, sino que es para darte las gracias, porque todas estas cosas que no se están diciendo son necesarias para Latinoamérica, para que nos sirvan como experiencia dolorosísima y que no nos pasen nuevamente. Te abrazo, y en vos abrazo a todos los hermanos y hermanas de Bolivia, y muchísimas gracias por esta tarde, por esta entrevista. Muchas gracias a vos, Emilce, y muchas gracias a la audiencia por darme la oportunidad de poder contar lo que está pasando en Bolivia y poder romper el cerco mediático. Gracias.